Nadie te va a obligar. Y ese es el problema. Parece mentira, pero la mayoría de las personas se sienten muy cómodas cuando les tienen que decir todo lo que tienen que hacer. La mayoría de las personas se sienten cómodas cuando alguien lidera, cuando alguien toma la batuta, cuando alguien toma la iniciativa, cuando alguien se hace responsable por lo que hay que hacer. Pocas son las personas que aman la autogestión. Y por eso, 9 de cada 10 empresas, escúcheme bien, 9 de cada 10 empresas no duran más de 5 años. No estamos familiarizados con la autogestión, pero no sabemos que eso de autoliderarse es una habilidad que se aprende. Bienvenidos, de eso vamos a hablar en este programa especial de Palabras de Aliento. Parece mentira, muchachos, pero la mayoría de las cosas que nosotros hemos hecho en la vida las hemos hecho porque nos han obligado a hacerlas. Así arrancamos todos en la vida. A todos nos obligaron a tender la cama. Tienda su cama, cepíllese los dientes, salude. Recuerdo que mi mamá siempre hacía un énfasis tremendo en esto de saludar. Pareciera que era muy importante para ella el hecho de que yo saludara, y le agradezco ese énfasis porque uno tiene que saludar cuando llegue. Pero lo que quiero decirles es que la mayoría de nosotros sabemos hacer las cosas simplemente porque nos obligaron. Nos obligaron a hacer las cosas. No era por iniciativa propia, porque nuestra naturaleza no tiende a forzarse a hacer las cosas, sino a ir como vaya viniendo, vamos viendo, ¿no? Entonces nos obligaron a cepillarnos, nos obligaron a tender la cama, nos obligaron a ir al colegio. Tú hacías todos los malabares por no ir. Recuerdo que hasta fingía estar enfermo, pero madres saben siempre cuando un hijo está mintiendo, ¿no? Las madres lo saben todo. Nos obligaban a estudiar. ¿Pero por qué nos obligaban? Porque no nacen esos hábitos saludables, nunca van a nacer de nosotros, alguien los tiene que instalar. Lamentablemente, llegamos a la vida adulta y se nos complica la cosa, la vida, cuando nos damos cuenta de que en la vida real nadie te obliga, papá. Nadie te va a obligar. Nadie te obliga a crecer, nadie te obliga a ser mejor. Es tu responsabilidad. Es tu habilidad para responder lo que va a ser la gran diferencia. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a que nos obliguen. Por eso es tan fácil hacerse y quedarse toda la vida como empleado, quedarse en una empresa trabajando toda la vida. Y supuestamente hasta hace muy poco eso era lo mejor, pero era lo más cómodo, pero no era lo mejor. Ahora lo sabemos. Y esta nueva sociedad está enfrentando otro tipo de decisiones. Y tenemos que prepararnos para eso que se llama la autogestión. Autogestión. Y hoy vamos a hablar de eso acá. Podemos educarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora el éxito es tu decisión. Es tu decisión, es tu llamado. Y ojo, no debe ser un impulso, pero ese es otro programa. Pero es tu llamado, es tu iniciativa, es tu bien. O sea, eres tú y debe estar en tu mente, en tu interior, ese deseo de triunfar. Porque nadie, repito, nadie te va a obligar. En la vida, los equipos de alto rendimiento se forman con personas que son voluntarias en querer participar en todas las cosas que hay que hacer, ¿no? Ahora, la buena noticia es que, como les dije al principio, la autogestión es una habilidad que se aprende. Y por eso es que nos obligan al principio para que se nos quede el hábito. El problema es que se nos queda el hábito de que nos obliguen. Allí es donde nos metemos en problemas. Tú y yo tenemos que formar esa identidad ganadora. La identidad que desde adentro nos hace la persona que queremos ser y con esa identidad construir el proceso, vivir el proceso para poder tener el resultado. Como dice James Clear, lo más importante de un hábito no es hacer un hábito en busca de un resultado, es hacer un hábito en busca de una identidad. Porque si tú y yo formamos la identidad, transitamos el proceso sin problemas, luego tenemos el resultado por añadidura, que es lo que al final todos queremos. El punto es que eso se aprende.
Y tú y yo podemos educarnos. Y es tan importante la autoeducación, muchachos. Es tan importante que después de haber estudiado sigas estudiando, porque nos enseñaron también que la educación era por ciclos de aprendizaje nada más, en donde tú aprendías por pedacitos. El ciclo básico, el bachillerato, la diversificada, la universidad, indudablemente la primaria, el jardín de infancia, todo eso son ciclos. Y pareciera que cuando ya terminas el ciclo, ya si tú no quieres estudiar, ya terminaste tu ciclo, no sigues estudiando. Y muchos de nosotros cometimos el horror de pensar o de sentir que después de habernos graduado en la universidad, ya no tendríamos que estudiar. ¿Y sabes algo? Allí es donde empezamos a aprender, ¿sí? Acuérdense de algo, la sabiduría no es un estado de llenura, la sabiduría es un estado de vacío, de necesidad de aprender. Los que más saben son los que entienden que no saben, ¿sí? Solo sé que no sé nada. Ese es el estado de la sabiduría. Y es tan importante educar a nuestros hijos y educarnos nosotros y cada vez que podamos. Por eso te felicito por estar en este canal, por suscribirte, porque aquí en este canal y en muchos más hablamos muchísimo de educación, de libros, de formatos, de hábitos, de habilidades blandas. Te entrenamos con todo el gusto del mundo para que tú tengas en tu menú diario herramientas para poder crecer y para poder seguir adelante y nunca, nunca, nunca dejar de aprender. En estos días me llegó una carta que se le atribuye al presidente Abraham Lincoln, escrita en 1820. Y esta carta la escribió Abraham Lincoln al profesor de su hijo, ¿sí? Me parece una joya lo que le decía Abraham Lincoln al profesor de su hijo y se las quiero leer para que ustedes puedan disfrutar de esta joya escrita por Abraham Lincoln en 1820. Dice, mi hijo, querido profesor, empieza la carta, mi hijo tiene que aprender que no todos los hombres son justos ni todos son veraces. Enséñele que por cada villano hay un héroe, que por cada egoísta hay un generoso. Querido profesor, enséñele que por cada enemigo hay un amigo y que más vale moneda ganada que moneda encontrada. ¡Qué maravilla! Querido profesor, quiero que aprenda a perder y también a gozar correctamente de las victorias. Haga que aprecie la lectura de buenos libros, sin que deje de entretenerse con los pájaros, las flores del campo y las maravillas, o las maravillosas vistas de lagos y montañas. Que aprenda a jugar sin violencia con sus amigos. Querido profesor, explíquele que vale más una derrota honrosa que una victoria vergonzosa. Esto provoca repetirlo, ¿cierto? Vale más, mucho más. Explíqueselo, por favor, querido profesor. Vale más una derrota honrosa que una victoria vergonzosa. Wow. Querido profesor, enséñele para que crea en sí mismo, en sus capacidades, aunque esté solo él y tenga que lidiar contra todos. Querido profesor, enséñele a ser gentil con los buenos y duro con los perversos. Instrúyalo a que no haga las cosas porque simplemente otros las están haciendo. Que sea amante de los valores. Querido profesor, que aprenda a oír a todos, pero que a la hora de la verdad decida por sí mismo. Querido profesor, enséñele a sonreír y a tener el humor cuando está triste. Enséñele a sonreír y a estar de buen humor aún cuando esté triste. Enséñele que a veces los hombres también lloran. Querido profesor, enséñele a ignorar los gritos de las multitudes que solo reclaman derechos sin pagar el costo de sus obligaciones. Trátelo bien, pero no lo mime ni lo adule. Déjelo que se haga fuerte solito. Incúlquele valor y coraje, pero también paciencia, constancia
y sobriedad. Querido profesor, transmítale una fe firme y sólida en el Creador. Teniendo fe en Dios, también la tendrá en los hombres. Entiendo que le estoy pidiendo mucho, querido profesor, pero haga todo lo que pueda. Abraham Lincoln. Oh my God. Te voy a decir algo, me parece una joya que deberían pasarle. Ojalá todos los padres de familia tuvieran la oportunidad de enviarle este video a su profesor o al profesor de sus hijos o al colegio de sus hijos. O si usted está formando parte de un colegio, compártale esta carta de Abraham Lincoln a sus amigos, profesores, que están cuidando esa semilla tan importante que son nuestros hijos y que a veces no se imparten estos valores en la escuela, estos importantes valores. Abraham Lincoln lo escribió. Ahora, voy a sacar algunas enseñanzas importantísimas de esta carta. La primera enseñanza que quiere el presidente Lincoln para su hijo de parte de su profesor es que le enseñe a su hijo a estar alerta. Estar alerta, lo dice en la carta. Recuerde que no todos son justos, pero por cada malo hay muchos más que son buenos. Que su hijo no ande con el síndrome de la desconfianza de todos, que esté alerta. Que sepa que hay gente injusta, que hay gente que no va siempre a responder como él. Que tenga un poquitico de malicia, me decía mi papá. Pero lo decía pues malo, creo yo. No, hijo, tienes que tener malicia. Pero el punto es que no todos son buenos, pero por cada uno de los malos hay algo bueno también. Que no pierda la fe en la gente, que esté alerta. Esa es la primera enseñanza de la carta. Las cosas que más valen, las cosas que más va a disfrutar, van a ser aquellas que se sudó. Me encantó, simple, sencillo. Y es que las cosas que tú más cuidas son las cosas que más te han costado. Las cosas que tú más atesoras son las cosas que te hicieron pasar por un desierto, por una tormenta, que te metieron en una crisis, pero que después de pasar por la crisis saliste airoso y del otro lado estaba la tierra prometida. Y ahora la valoras. ¿Y por qué la valoras? Porque te costó simplemente. Cuando te cuesta, ¿sí? Lo cuidas. Vale más una moneda sudada que una moneda encontrada, lo dice Abraham Lincoln en la carta a su profesor, ¿sí? Entonces, las cosas que más vas a disfrutar van a ser las cosas que te sudaste. La siguiente enseñanza de esta carta, que es maravillosa y que tiene mucho que ver con la autogestión y con lo que todos deberíamos manejar como valores intrínsecos, es que aprenda a perder. Una enseñanza tremenda, que aprenda a perder, pero que goce correctamente de la victoria. Aprender a perder no es que te quedes con la identidad de que soy un perdedor, todo lo que empiezo me sale mal, y ay, cucurrucucú, paloma. No, señor, no. Sino que aprenda que a veces se gana, a veces se aprende, y se aprende cuando se pierde. Es una fase de aprendizaje, así de sencillo, ¿sí? ¿Y qué es gozar correctamente de la victoria? ¿Qué es para ti gozar correctamente de la victoria? Yo creo que se refiere a que no se te suban los humos. Yo creo que se refiere a que no desarrolles esa personalidad en donde eres arrogante, ¿sí? En donde eres arrogante porque si se te suben los humos, si te crees el que más, si te crees la última Coca-Cola del desierto, si te crees la estrella de la película, el papá de los helados, el toro que más, dicen por allí, te vas a dar un golpetazo con la realidad, ¿sí? O sea, tú y yo tenemos que entender que los grandes que admiramos son humildes. Tienes que entender que la humildad es la antesala de la grandeza y la soberbia, la arrogancia, es la antesala de la derrota. Está en la Biblia. Tú y yo tenemos que entender que ser humildes es lo mejor que nos puede pasar y que tenemos que aprender a perder y manejar las victorias con sabiduría. Eso lo dice la carta. Me encanta ese aprendizaje. Cero envidias. Cero envidias. Aprender a detener eso que llaman contentamiento. ¿Usted sabe lo que es el contentamiento? El contentamiento es esa alegría profunda sostenida. Ese gozo sostenido. Ese gozo que me permite a mí entender que pueden pasar cosas malas, pero también me estoy gozando en el presente
de las cosas que están pasando. Buenas o malas, sirven, suman, aprendemos, todo suma. Y eso es valioso de tener. Entonces tú y yo tenemos que aprender a no tener envidia. La envidia es cuando tú te pones triste porque otra persona tiene algo, ni siquiera es porque tú no lo tienes, sino porque otra persona lo tiene. Eso es envidia de la mala, ¿sí? Es bueno que tú aprecies los logros de los demás, que celebres los logros de los demás, pero que no te quedes solamente envidiándolos, nunca envidiándolos, sí apreciándolos. Y lo más importante, que tengas contentamiento. Me encantó. Dice que amen, dice gozo sostenido, ¿sí? Que aprendan a no tener envidia. La siguiente enseñanza de esa carta impresionante que acabamos de leer dice que crezcan y aprendan, pero sin perderse la niñez. ¿Cuántos niños no andan por allí que se han perdido la niñez porque los padres los están forzando a ser los número uno, a sacar 19, 20? Y son incontables los casos de niños que se han intentado suicidar porque no sacaron 20. Niños que no quieren decepcionar a sus padres y prefieren la muerte. Ojo con eso. El presidente Lincoln le decía al profesor que amen la lectura y la naturaleza, que aprecien, lo dice literalmente, que aprecie la lectura de buenos libros sin que deje de entretenerse con los pájaros, las flores del campo y las maravillas y las maravillosas vistas de lagos y montañas. Que nuestros niños no dejen de ser niños porque tienen que sacar 20, porque son los hijos de fulano y porque ensucian el apellido. Cuidado con eso, ¿sí? Que aprenda a jugar sin violencia y a perder con honra. Eso me encantó de esta carta. ¿Cuántas cosas hay que aprender? Vale más una derrota honrosa que una victoria vergonzosa, repetimos. Que crea en sí mismo, aunque se quede solo él creyendo en sí mismo. Que su creencia en sí mismo no está determinada por lo que otros creen de él mismo. Que aprenda a enmarcarse mejor. Recuerde que no somos lo que creemos que somos, sino lo que creemos que no somos. Así es. No somos sino lo que creemos que no somos. Estamos enmarcándonos siempre en el marco negativo, lamentablemente. Hay que hacer lo correcto, aunque todos hagan lo incorrecto. Es otra enseñanza de la carta, ¿sí? Ser buenos con los justos y duros con los injustos, duros con los perversos. No alterar las pesas, no mover los linderos. Instruirlos para que sean justos, para que no hagan las cosas porque simplemente otros lo hacen. Que sean amantes de los valores. ¿Hasta cuándo la gente se va a tatuar porque el otro se tatuó? ¿Hasta cuándo la gente va a hacer lo que el otro hizo? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que otros sean nuestro prototipo para crear estereotipos? Búscate un prototipo digno de ser seguido. Búscate parecerte a Dios, búscate parecerte a Jesucristo, o sea, a un líder congruente, a alguien que haya con sus frutos demostrado que tiene resultados y los resultados que tú quieres, ¿sí? También hablan de la escucha activa y de la responsabilidad en esa carta. Es que tiene mucho. A mí me explotó la cabeza cuando la leí la primera vez. Los hombres también lloran y está bien expresar las emociones. Otra enseñanza. Sí hay que expresar las emociones. Sí me dan ganas de llorar. No eres débil cuando lloras. Eres un ser humano que se equivoca, que se entristece, que se deprime, ¿sí? Aprender a no escuchar a los que critican desde el sillón, a los que no están en la línea de fuego, a los que dicen ustedes son unos débiles, pero desde la comodidad de Twitter, de X, de las redes sociales, ¿sí? Es fácil criticar desde las tribunas. Es fácil decir, ay, pero ¿qué te pasó, Messi? Métete ahí 90 minutos. Métete ahí a jugar con la presión social, la presión técnica, la presión física. ¿Ah? ¿Cómo está ese carácter? Es fácil criticar, ¿cierto? Hacer un buen trato con la gente sin adulaciones. Me encantó. Deja al profesor que se haga fuerte solito. Eso es una joya, por Dios. La soledad es un formador de carácter. Los tiempos de soledad son oportunidades tremendas para hacer reinvención, para hablarnos a nosotros mismos, para cuestionar lo que hemos hecho, para ver si estamos en el camino correcto, en el camino que nosotros creemos que puede ser el correcto. Que tenga valor y coraje. Quiero decir coraje. Que tenga valor y coraje, con paciencia, constancia, sobriedad, papá. Esta carta no tiene desperdicio. Fe en Dios para tener fe en los hombres. Allí parte todo.
fe en Dios para poder creer en los hombres, para poder creer en su creación. Y al final cierra con, sé que le pido mucho, profe, pero haga lo que pueda. A mí me encanta cuando alguien demuestra que su poder no lo usa para forjar y forzar a nadie. Me encanta cuando la gente nos deja ese rastro de humanidad. Aún teniendo el poder de destrozarle la vida a alguien, decide no destrozársela, sino más bien edificarle la vida. Me encanta, ¿sí? Me encanta que podamos educarnos. Me encanta que la autogestión es algo que se aprende y que si nosotros insertamos estos valores y estos principios que acabamos de meditar en esa carta maravillosa que le escribió Abraham Lincoln al profesor de su hijo, tú y yo vamos a poder formar esa identidad tremendamente útil que va a permitir que nosotros transitemos por nuestro proceso y ese proceso nos lleve al resultado que todos queremos. No esperes que te obliguen. Nadie te va a obligar. Bienvenido a la adultez. Gracias por tu sintonía, gracias por estar acá en Palabras de Aliento, gracias por suscribirte, gracias por ser gente excelente. Nos vemos la próxima semana y gracias. Y recuerden, si pongo a Dios de primero, nunca llegaré de segundo. Bye.